Las hipótesis son afirmaciones sobre los parámetros poblacionales que se da por cierta función en cuanto al parámetro poblacional, ya que te dan un parámetro, en este caso de la población, que vendría siendo la muestra poblacional, y de ahí vas a sacar ciertas afirmaciones de qué tipo de error sea o qué tipo de hipótesis sea. Mientras obviamente no se demuestre lo contrario, que a lo mejor no sea una muestra o un parámetro poblacional. Hay que recordar que las hipótesis siempre se basan en preposiciones sobre la población o distribución bajo un estudio. Estas no son preposiciones sobre la muestra. Nos basamos en dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, que se representa por HO debajo de la H o a un lado debajo, y esta está al inicio, que se considera cierta, o sea, la creencia a priori. La hipótesis alternativa, esta se identifica por H1 debajo del 1 al lado. Aquí se afirma contradictoriamente a la hipótesis nula HO, y esta es la hipótesis del investigador, con la cual se sacan las afirmaciones de si es cierta o no es cierta o qué tipo de error sea. Un dato importante es que cuando una hipótesis o conclusión no se presta o no se presenta bien estructurada o equivocada, se conoce como error tipo 1. La hipótesis nula propone que no existe una relación significativa o en efecto el fenómeno estudiado. Esencialmente actúa como la síntesis de hipótesis de investigación. Se formula con un objetivo, y ese es ser sometida a prueba y potencialmente refutada. Por otro lado, la hipótesis alternativa se designa como HA, pero en otro contexto se considera como un planteamiento distinto a la hipótesis nula e hipótesis de investigación. El contraste de hipótesis estadístico es que se someten a pruebas para evaluar si la hipótesis de investigación se respalda por datos de muestra, utilizando una hipótesis nula como punto de referencia. En una prueba de hipótesis se utilizan los datos de contraste. Y en cuanto a los tres tipos de hipótesis, existe hipótesis de estimación, de correlación, de diferencia de medias. Y a detalle es que la hipótesis de estimación se utiliza para traducir afirmaciones descriptivas en términos cuantitativos. En otras palabras, buscan cuantificar las afirmaciones de hipótesis descriptivas. Un ejemplo de esto sería el número de accidentes de tráfico en una ciudad durante el año 2023, que será un 15% menor que en el año 2020. En una hipótesis de correlación se busca determinar si existe una correlación estadísticamente significativa entre las variables, es decir, si los cambios en una variable están relacionados con un cambio en la otra variable. Un ejemplo sería que existe una correlación negativa significativa entre la cantidad de ejercicio físico semanal y el nivel de obesidad en adultos, lo que sugiere que a medida que aumente la cantidad del ejercicio, el nivel de obesidad tiende a disminuir. Hipótesis de diferencia de medias se utilizan para investigar si existen diferencias significativas entre medias o promedios de dos o más grupos de un estudio. Se utiliza para determinar si los grupos son estadísticamente distintos en lo que respecta a la variable en estudio. Existe una diferencia significativa en la pérdida de peso promedio entre los individuos que siguen la dieta A y aquellos que siguen la dieta B. En los negocios y administración se permiten evaluar estrategias y prácticas como el impacto de una campaña de marketing digital en las ventas. Un ejemplo sería una campaña de marketing digital aumenta en un 20% a las ventas de un producto específico en comparación con el periodo anterior sin la campaña. En las hipótesis existen dos tipos de errores. El error de tipo 1, que es cuando se rechaza la hipótesis nula HO y esta en realidad es verdadera. La probabilidad de cometer este tipo de error es denotada por CX, que es el nivel de significancia que se establece inicialmente para la prueba de hipótesis. La hipótesis de error de tipo 2 se comete cuando se acepta la hipótesis nula, cuando esta en realidad es falsa.
La probabilidad de cometer este tipo de error es usualmente denotada por B, que depende de la potencia de la prueba.